Voy a hacer algunas preguntas genéricas y luego iremos al kit de la cuestión, al tema bancos, muy bien, ¿vale? Consumidores, dación en pago y estas cosas. Sí, sí. Pues yo también. Perfecto. Yo me voy a poner ahí y usted me mira a mí. Sí. Lo primero que le voy a preguntar para introducir un poquito este tema, con los datos que tenemos, ¿podemos decir hoy que ha vuelto el ladrillo? Pues yo creo que tendríamos que decir que no, porque lo que en España hemos llamado ladrillo, burbuja inmobiliaria, era una cosa tan enorme, desproporcionada, esos datos que se dan de que construíamos en España más que entre Alemania, Francia e Italia juntos. Quiere decir que era tal barbaridad, que es la que ha producido esta crisis, además, que no ha vuelto eso, aunque hay algunos síntomas de que algunos sectores querrían volver de nuevo porque les fue tan bien, no han tenido responsabilidades, que querrían volver. Uno de los ejemplos, quizá uno de esos síntomas que se puede observar, ciudades símbolos de la burbuja, como puede ser Valdeluz. Nosotros estuvimos hace relativamente poco grabando y nos cuentan que se está llenando, que cada vez se venden más las casas. ¿Es este uno de los síntomas? Bueno, hay que decir que la vivienda es algo necesario para las personas. Las personas tenemos que vivir en algún sitio. En España esa cifra se había disparado, que construíamos viviendas para media Europa, particularmente en la costa, pero también en las ciudades. Viviendas innecesarias que ha originado las viviendas vacías. Por tanto, siempre habrá construcción, siempre habrá viviendas, es necesario. Y por tanto, las personas que tenían disponibilidad durante toda la crisis han comprado sus viviendas, pero los números no se parecen en nada a los cientos de miles que se vendían durante un año, a lo largo de la crisis, durante muchos años, y creciendo. Lo que sí que aparece es algún aumento en el último año importante, significativo, porque efectivamente la vivienda se ha puesto en un precio real más justo, mucho más justo que el anterior, y algunas personas que tienen disponibilidad se han lanzado a la compra porque podían permitirse una hipoteca y las entidades financieras les han concedido esa hipoteca y las han seguido concediendo durante la crisis a todo aquel que tenía solvencia suficiente. Vamos a nombrar a los agentes que participaron en aquella burbuja, a ver si ahora están funcionando igual o no. Vamos con los políticos. ¿Usted cree que de alguna manera los políticos están contribuyendo a hinchar la burbuja? Bueno, los políticos han sido siempre, durante toda la burbuja inmobiliaria, un instrumento decisivo, fundamental, con la ley del suelo, con los impuestos que cobraban los ayuntamientos y su financiación con los impuestos sobre el suelo, sobre las licencias de construcción, etc. Y, por tanto, han ido detrás de los verdaderos promotores de verdad. ¿Y quiénes han sido? Primero los promotores constructores. Y ahí hay que distinguir bien entre constructores. Los constructores hacen algo que vale. Los promotores solo hacen especular, poner el dinero, invertir, pasarlo de aquí para allá, venderlo. Yo diría que en España no se ha distinguido bien a esos especuladores promotores que, digamos, han sido los que se han llevado la parte del león de la tajada. Después las entidades financieras, por supuesto, las entidades financieras, y en este caso impunemente, hicieron una política que empujó a los políticos también, los llevaban detrás. Se decía, la bancarización de España permitía que en las comunidades autónomas mandaban las cajas de ahorros, los dirigentes de las cajas de ahorros, entre ellos algunos políticos, por supuesto, como es conocido. Diríamos entonces que no ha habido una política de vivienda seria. La política de vivienda la han hecho los bancos, estos grandes promotores especuladores, y todos ellos han hecho
que la vivienda en España haya sido la política principal de los últimos 20 años, la que permitía pensar que éramos los primeros en Europa, que estábamos ganando a Francia, Italia, etcétera, con un Producto Interior Bruto completamente desequilibrado y falseado. ¿Por qué esta gente que quizá podría haber ordenado el mercado inmobiliario, que decían vamos a hacer reformas, vamos a intentar, decían mucho pero han hecho poco? Me refiero a la ley de costas, a la ley de montes, esta gente que podría transformar no lo ha hecho. ¿Por qué? Durante la burbuja no solamente no hicieron nada a favor de la ciudadanía, de una economía equilibrada, sino hicieron todo lo contrario, ¿eh? Es decir, la ley de montes, la ley de costas, la ley del suelo, incluso las reformas de la ley hipotecaria, que hubo varias, eran todas a favor de la banca, eran todas a favor de la burbuja inmobiliaria, eran todas que permitían, decían ellos, mejorar el mercado inmobiliario y ponerlo a la altura de otros mercados inmobiliarios, decían, sobre todo el norteamericano. Ya sabemos lo que pasó en el norteamericano, pues España fue su sucursal principal y toda la legislación fue a favor de ese tipo de hipotecas basura que luego salió en Norteamérica e inmediatamente salió como punto principal en España. Donde también tienen mano los políticos es en el tema de la vivienda de protección oficial, la vivienda social, la vivienda pública. ¿Por qué no ha terminado de funcionar en España este tipo de vivienda? Pues la vivienda protegida, la vivienda social, solo ha sido en España prácticamente en propiedad. Ese ha sido el primer gran error. En toda Europa, en Alemania, en Holanda, en países de nuestro entorno mucho más ricos, los municipios, las comunidades autónomas o instituciones parecidas en otros países tienen unas bolsas de propiedad de vivienda para alquilar de una manera social, es decir, llegar a poblaciones enormes, muy grandes, que llega incluso al 50% en Holanda o en Alemania de viviendas de alquiler. Muchas de ellas no privadas, la mayoría de ellas de tipo público, puesto que el alquiler, ya lo diremos después, el alquiler no es propiamente, a los consumidores no es un negocio, nunca ha sido de verdad un negocio, es muy residual el pequeño negocio de personas que tienen un piso, dos o tres y lo alquilan, eso es una cosa muy residual que no llega a hacer política de verdad. Por tanto, la vivienda social durante toda la burbuja casi cayó a cero, prácticamente. Antes del año 2000 hubo aumentos pequeños aumentos de la vivienda social. El gobierno Zapatero hace algo de aumento, pero se puede decir que ya desde los viejos tiempos en España de vivienda social de compra se había hundido. Se habían hundido los precios, se habían igualado prácticamente a los de la vivienda libre, incluso después de la crisis hemos visto que están incluso por encima, la poca vivienda social que hay está en precios por encima de la vivienda libre. Es decir, paradojas enormes. Las facilidades que se daban en realidad eran facilidades para la banca, puesto que la mayor parte de la subvención se la llevaba subvención a los tipos de interés de la hipoteca que tomaban los bancos. Abarataban un poco la vivienda social protegida a los usuarios, pero la parte más grande era subvencionar a la banca.